Buenas noches, vamos a comenzar el estudio de hoy. Les recuerdo que estamos viendo el capítulo 20 de Apocalipsis, que en los primeros 10 versículos nos habla acerca del milenio, nos habla de la situación en que se encuentra Satanás durante este milenio, nos habla de la primera resurrección y nos habla también al final de los versículos de la gran rebelión o la última rebelión, ¿ya? Lo que grafica que la naturaleza del ser humano no ha cambiado, a pesar de que se encuentra con un gobierno perfecto, a pesar de que se encuentra, ¿no es cierto?, con una condición de la Tierra propiamente tal, del planeta perfecta también. Al momento que el ser humano tiene la oportunidad de escuchar la voz de Satanás, lo va a hacer porque hay una naturaleza carnal caída que no se levantó nunca más, ¿ya? Entonces, estas cosas que nosotros estamos viendo a partir del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y especialmente lo que compete el milenio propiamente tal, y lo que vamos a ver hoy día, el juicio final, nosotros tenemos que entender que esto efectivamente son hechos, pero que nosotros no tenemos la posibilidad de describir como pudiera llegar verdaderamente a ser. Por eso es que solamente los podemos describir. Y esa es la recomendación que les hago siempre yo, de que en estas cosas en especial, los niveles de especulación, donde es muy tentador entrar de cómo va a ser esto, cómo va a ser así, asá, nosotros no tenemos, posibilidad de compararlo, porque en primer lugar, nunca hemos vivido en un planeta perfecto, nunca hemos tenido un gobierno perfecto, y nunca hemos vivido sin la influencia de Satanás. Por lo tanto, ya con esos tres elementos es difícil o prácticamente imposible que nosotros podamos tener un punto de comparación de lo que va a ser la vida en el milenio para los seres humanos. Nosotros vamos a estar ya en cuerpos glorificados, lo cual es aún más lejos de lo que nosotros podemos pensar. Entonces yo quiero que ustedes se queden con los eventos, con la cronología de lo que está sucediendo y principalmente con los hechos que nos corresponden a nosotros. Por ejemplo, a esta altura nosotros somos los bienaventurados de la primera resurrección. Y hoy día vamos a ver cuáles son los perdidos de la segunda resurrección que están en, si alguien puede leer, Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante, que ahora va a hacer alusión al juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya, vamos a ir por parte. Lo primero es que leamos el versículo 11. Recuerden, ya pasó la gran rebelión, ya Satanás en los versículos anteriores fue arrojado en juicio al lago de fuego, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos el primer versículo, el versículo 11 que vamos a analizar el día de hoy. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un juicio que va a ser delante del trono blanco. Eso significa que las personas, los seres humanos que comparezcan en este tribunal, en este juicio, lo van a hacer delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, de alguna manera van a ser trasladadas estas almas que están en el infierno, van a ser trasladadas al trono blanco para el juicio final. En este tribunal no hay ninguna persona salvada en la historia de la humanidad. Todos los perdidos, todos los que rechazaron la gracia de Dios a lo largo de la historia humana en las distintas dispensaciones que se encuentran en este momento en el infierno, van a comparecer. Por eso es que se llama la segunda resurrección, que es la resurrección de muerte, o muerte segunda también se le llama en la Biblia. ¿Se entiende eso? Este juicio no tiene que ver ya con cristianos. Los cristianos fuimos evaluados en el tribunal de Cristo.
La palabra tribunal, recuerden ustedes que es la palabra bema, que significa tarima. Por lo tanto, es un lugar donde los cristianos van a ser premiados. Lo que va a pasar ahí es que muchos van a perder sus premios, pero eso no tiene que ver con condenación, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con no recibir los galardones que debió haber recibido, producto de su falta de compromiso, de su infidelidad, lo que sea. Pero estamos hablando de personas salvadas, ¿ya? Aquí estamos hablando de personas condenadas, los que están en este momento en el infierno y que van a resucitar y van a hacerse presentes en ese juicio. ¿Se entiende eso? ¿Alguien tiene una duda con eso? Este es un juicio que no se realiza en el planeta, porque el planeta que fue restaurado después de los 7 años de tribulación, Dios restaura el planeta, ¿no es cierto? Restaura la vida humana, pero acá no lo restaura, sino que lo que hace es lo destruye, porque lo que vamos a ver en el capítulo 21 la próxima semana es relacionado con el estado eterno, que ya es sin lo que conocemos hoy, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que ocurre es que el planeta es destruido. Por lo tanto, el juicio no es en el planeta. ¿Y cómo sabemos también que es destruido? Porque en el mismo libro de Apocalipsis, si nosotros retrocedemos un poquitito, por eso es que les pido que vayan leyendo y repasando, en el mismo capítulo 20 dice, versículo 14, dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice la muerte y el Hades. La muerte y el lugar de los muertos. Recuerden ustedes que el lugar de los muertos es Hades o Seol, ¿no es cierto? Y que Jesús nos enseñó que ese lugar tenía 2 partes, el seno de Abraham y el Gehenna, o infierno propiamente tal. Ahora, eso es sacado del planeta y echado en este lago de fuego. Por lo tanto, el planeta ya no existe como lo conocemos hoy, es destruido. Dice Isaías 24, 19, 20. Estamos hablando de condenados, no de personas salvadas. No va a salir nadie libre de este juicio. Este es el juicio final. Es la lectura final de el estado eterno de todos los seres humanos que rechazaron a Jesucristo. Es acá cuando se va a ver, ¿no es cierto?, lo que dijo el Señor Jesucristo, cuando en Capernaum y en los lugares donde Él hizo milagros, y la gente no creyó o fueron pocos los que creyeron y más bien fueron incrédulos, Él dice, ¿qué cosa? Que el día del juicio se le va a ser más benevolente el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra aquellas ciudades que, viendo todo lo que hizo Jesús y la predicación de Jesús, le rechazaron. ¿Ya? Se está refiriendo a la condenación. Isaías 24, 19 al 20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. ¿Cómo es que sabemos nosotros que? Porque recuerden que los profetas hablaban y escribían, recibían ellos la iluminación del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, escribían, pero obviamente ellos no sabían distinguir los tiempos. Hoy día nosotros podemos distinguir los tiempos. ¿Cómo sabemos que eso no es, por ejemplo, la tribulación, donde también la tierra va a ser conmovida, van a haber una serie de juicios? ¿Cómo sabemos que ese es para este juicio, para esta parte de la Biblia y no para la tribulación? Dice, nunca más se levantará. Ahí está, ¿no es cierto? Nunca más se levantará. Son palabras absolutas. ¿Por qué? Porque después de la tribulación viene la restauración, pero acá dice nunca más se levantará. ¿Ya? Entonces, ese es el discernimiento del cual gozamos hoy día nosotros como hijos de Dios, en que la iluminación de la Biblia nos permite entender y colocar los eventos que los profetas no tenían idea, ¿no es cierto?, de colocar los eventos, ¿no es cierto?, en el tiempo que corresponde. Por supuesto, esto todavía no ha pasado para nosotros, pero ya a esta altura nosotros podemos perfectamente ubicar este evento en este momento, cuando dice que la tierra no va a ser hallada. 34:4 de Isaías. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Otra vez, ¿no es cierto?, aparecen expresiones, todo el ejército, todo se arrugará. Entonces está hablando de una destrucción total, porque recuerden que a pesar de que durante los 7 años de la tribulación
y específicamente durante la gran tribulación, el planeta va a sufrir juicios de los cuales nosotros no tenemos siquiera imagen, ¿ya? Lo que nosotros estamos viviendo son dolores de parto. O sea, la Tierra va a quedar, pero súper diezmada. Sin embargo, no va a ser destruida. Aquí está hablando de que va a ser efectivamente destruida. Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Ya. ¿Cómo sabemos que es para el tiempo del fin eso? Porque la comparación que está haciendo es con la eternidad de la salvación. ¿Ya? No está comparándolo con algo pasajero, sino que lo está comparando con algo permanente, eterno. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 25. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Ya, entonces una desolación total, ¿no es cierto? Ya no había hombre, una destrucción de todos los collados, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué son los collados? Son como cadenas montañosas, valles y los collados. Ya. Ezequiel 7:2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahí está, ¿no es cierto? El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Cuando ocurre la tribulación, no ocurre el fin del planeta. ¿Ya? Entonces, lo primero que dice, entendemos lo que dice Apocalipsis ahora 20:11, dice que vi un trono, vamos a ver el tema del trono ahora, del cual el cielo y la tierra habían huido y no se encontró más lugar para ellos. ¿Ya? Es decir, aquí nosotros lo que tenemos que entender, que al final del milenio va a ser soltado, van a cumplirse 1000 años y Satanás va a ser soltado por un corto periodo de tiempo, que no sabemos cuánto tiempo, pero va a ser un corto periodo de tiempo, lo que va a generar una rebelión final de los seres humanos que existan en ese entonces, no todos por supuesto, pero una gran cantidad. Dios los va a destruir desde el cielo, va a ejecutar en ese momento su juicio sobre Satanás, lo va a pescar y lo va a tirar inmediatamente al lago de fuego, donde es su destino final. Acto seguido, la tierra es destruida y los seres humanos que se encontraban en el infierno, o el Hades, o el lugar de los muertos, van a estar de pie en la presencia del trono de Dios en el cielo. Es decir, ellos van a recibir un cuerpo que obviamente no va a ser un cuerpo glorificado, pero va a ser un cuerpo que los va a acompañar por la eternidad, donde van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Les guste a la gente, no les guste, lo crea o no lo crea. Si muere sin Jesucristo, él va a estar en este juicio. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en la predicación del verdadero evangelio, porque así como Dios no quiere que nadie se pierda, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 4, 5, ¿cierto? Dios no quiere que nadie se pierda, por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tampoco queremos que nadie se pierda. Y para que nadie se pierda, nosotros debemos hablar la verdad del evangelio en su totalidad. Por eso es que tenemos que examinarnos si somos verdaderamente cristianos, porque una gran cantidad de personas que murieron creyendo ser cristianos y nunca realmente fueron transformados de acuerdo a la evaluación que dimos el día domingo, ¿no es cierto? Por supuesto, todos estamos en proceso, todos tenemos, no hay nadie que se haya graduado de, pero tu corazón, mi corazón tiene que estar cambiado, mis pensamientos tienen que estar cambiados, la dirección de mi vida tiene que estar cambiada. El odio al pecado tiene que estar instaurado. Ni hablar de la práctica del pecado. Entonces, todas esas cosas, ¿por qué? Porque el tiempo se empieza a acortar cada vez más y no se olviden nunca que la entrada al cielo, la puerta es angosta y el camino es estrecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que lo hace angosto y estrecho? Es que solamente por medio de Jesucristo puede entrar. Pero no solamente por una declaración verbal, sino porque verdaderamente hemos rendido nuestra vida al Señor. Y eso se va a notar. El Espíritu Santo va a cambiar tus afectos, va a cambiar tus prioridades. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar eso.
Pero no es posible que alguien se diga cristiano, nacido de nuevo, y no tiene, como dijimos, una relación con la palabra. Si su relación con el pecado es la misma o peor, algunos dicen, bueno, si yo total peco y mañana me arrepiento porque el Señor abogado tengo. O sea, esa mentalidad no puede ser de un hijo de Dios. No se olviden que se recuerdan del pasaje del mago Elimas. El mago Elimas hizo una oración de fe, lo bautizó Pedro, ¿ya? Y después Pedro le dice, cuando el mago quiere comprar los dones del Espíritu Santo, Pedro le dice, ¿cómo se te ocurre? Y esto, acá, eso. Perezca tu dinero contigo y arrepiéntete por si acaso Dios tiene misericordia de ti. Esas no son palabras para una persona que se ha convertido, esas son palabras para un inconverso. Aunque hizo la oración de fe, aunque se bautizó, no lo bauticé yo, sino que lo bautizó Pedro, si queremos ponerle el sello del apóstol. Bautizó Pedro y sin embargo no se había convertido. Y así hay muchas personas. ¿Por qué? Porque siguen en sus mismos sistemas de pensamiento. Su sistema de pensamiento no ha sido removido. Y peor aún, muchas veces ha sido endurecido y se transforman en religiosos o religiosas que asisten a un lugar, pero les entra por aquí y les sale por acá. Puede que lo conmuevan un rato. Puede que lo asusten un rato. Pero si no lo cambia, entonces es ese examen. Para eso es. Hebreos 1, 10, 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Lo mismo que dice Isaías, ¿no es cierto? La tierra se va a destruir, se va a envejecer, se va a perder. Pero obviamente, ¿cómo sabemos que es de carácter total? Porque la comparación es con la misericordia de Dios, la vida de Dios, Dios mismo, que es eterno. Entonces coloco algo pasajero al lado de lo eterno y estoy haciendo esa analogía, esa comparación. Entonces, queda claro que el planeta es destruido. Nosotros, como primera resurrección, que ya tenemos cuerpo glorificado, a esta altura estamos ya con el Señor en el cielo. ¿Ya? En el cielo. Tampoco significa que esa es nuestra morada eterna, porque va a venir la nueva Jerusalén la próxima semana. Pero ya, obviamente, nosotros estamos en el cielo. Y los que están delante del trono de Dios son seres humanos que salieron del infierno después de 1000, 2000, 3000 años, ¿no es cierto? Ahí salen de ahí a este juicio donde se va a leer su sentencia. El infierno es una suerte de prisión preventiva donde todos están siendo atormentados de manera pareja. El lago de fuego es el lugar definitivo donde su sentencia, por eso es que habla de los libros y el libro, que lo vamos a ver también a continuación. ¿Estamos ahí? El juicio ante el trono blanco, Daniel lo divisó este trono en Daniel 7 al 9, capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Recuerden que estamos en el trono de Dios. Ahí ve Daniel a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una sola conjunción, ¿no es cierto?, en el trono de Dios. ¿Y cómo sabemos que va a ser así? Juan 5, 22 al 27. Evangelio de Juan, capítulo 5, 22, 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, hace Jesús, el que honra al Hijo, honra al Padre. Está hablando así en términos que de repente a las personas los confunden, ¿no es cierto? Pues bueno, si honro al Hijo, honro al Padre, pero el Padre es Dios y Jesús también es Dios. Entonces está diciendo eso, ¿ya? Dando a entender
que hay una sinonimia, una igualdad entre el Padre y el Hijo, y está específicamente apuntando a este tema del juicio, ahí en el contexto, ¿ya? Hechos capítulo 10, versículo 40 al 42. Recuerden que en el Génesis dice que estaba Dios y que dijo Dios, hagamos al ser humano, y entonces está hablando en la perfecta conjunción Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hoy día Padre, Hijo y Espíritu Santo están mucho más visibles desde el punto de vista trinitario. El Espíritu está dentro de nosotros como hijos de Dios, el Padre está en el trono y el Hijo está a la diestra intercediendo por nosotros como abogado por todos los creyentes. ¿Ya? Hechos 10, 40 a 42. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez entre vivos y muertos. ¿Ve? Entonces Dios lo ha puesto a él como juez de vivos y muertos. Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis vemos el trono de Dios. Lo que vio Daniel fue la Trinidad unida en este anciano de día, ¿ya? Entonces, ese juicio va a ser delante del trono de Dios. Ya no está el Espíritu, no está el Hijo separados propiamente tal, sino que ya empieza a estar unidos, ¿ya? Unidos otra vez. Vamos a Apocalipsis 20 otra vez y leemos el versículo 11 y dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quedamos claros con este concepto del versículo 11? La tierra destruida, el trono descrito, Dios mismo juzgando a los humanos perdidos. Versículo 12. Y vi... ¿Quién quiere leerlo? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ya, aquí es donde muchos cristianos se confunden, ¿no es cierto? Porque dicen, bueno, ¿cómo la salvación es por obra, no es por obra? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta a esa supuesta confusión? Porque los que se están jugando ahí no son cristianos. Exactamente, pues nadie que está ahí es salvo, ni nadie va a salir libre de ahí. Están todos condenados, todos condenados. Por lo tanto, por eso hay dos tipos de libros. Los libros personales, porque si dos pecados de una persona que rechaza a Jesucristo y muere por eso se dice muere en sus pecados, significa que todos los pecados que Jesús no perdonó por la sangre de Cristo le van a ser contados ahora en este juicio. ¿Se entiende? Todos los pecados, entonces van a abrirse todos los libros. Y lo grafica la Biblia en tres aspectos. El libro de las palabras, que son todos los dichos que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? O que las personas estas han tenido, ¿no es cierto? Que han rechazado a Jesús, que se han burlado de Jesús, que han rechazado. Por eso es que siempre yo les digo, cuando una persona rechace el Evangelio una o dos veces, no le insistan, porque si no van a agregarle ascuas, que son brasas sobre su cabeza para este día. Para este día. ¿Ya? El libro de los secretos vale decir que en ese momento van a ser abiertas no solamente las cosas que hizo y habló, sino que también las que pensó. Van a ser juzgados los tres niveles: las palabras, las cosas secretas o los pensamientos y las obras propiamente tal. Todo eso, como no fue cubierto por la sangre de Jesucristo, porque hoy día yo como cristiano, ¿no es cierto?, Dios perdonó mi condición. Y hoy día no solamente perdonó mi condición, sino que me dio su Espíritu Santo, con el cual yo lucho contra el pecado. Por eso es que a medida que profundizamos en el Señor, más nos alejamos del pecado. Es al revés, la gracia nunca se usa como desgracia. Cuando la gracia se usa como desgracia es porque normalmente esa persona no ha recibido la gracia de Dios. Porque cuando recibimos la gracia de Dios, ocurre lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Corintios 12? 1 Corintios 12. Dice, ¿no es cierto él? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, sino que yo he trabajado más que todo, pero no yo, la gracia que está en mí. O sea, la gracia de Dios verdaderamente provoca una revolución en nosotros en contra del pecado. Nunca la gracia va a asentir el pecado. Nunca, jamás. ¿Ya? Por eso una persona que, bueno, yo soy cristiano, total,
Si peco ahora voy a pecar hoy día, total mañana me arrepiento, el Señor me tiene que limpiar. O sea, eso es absolutamente no corresponde a un verdadero hijo e hija de Dios. ¿Ya? Por eso dice la Biblia que el que practica el pecado miente si dice que es hijo de Dios. Miente si dice que es hijo de Dios. ¿Puede el cristiano caer en pecado? Claro que sí. Pero no practicarlo, y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Ahí sí cuenta él como abogado. ¿Ya? Entonces, el primer libro que se va a abrir para todas estas personas condenadas es el libro de las palabras, sus dichos, sus declaraciones, sus negaciones, sus blasfemias. No solamente contra Dios, sino contra las personas, sus obscenidades, sus herejías, todo aquello que dijo. Y no solamente, porque todo pecado, sea de palabra, de pensamiento o de hecho, ofende primero a Dios. Por eso es que el castigo de ellos es eterno. Porque la primera ofensa es a Dios. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejemplo? Si yo mato una mosca, probablemente no maté una vida. Sí, ya. Pero esa vida no tiene la dignidad de un perro. Porque no existen, en la sociedad protectora de animales no están consideradas las moscas. ¿No es cierto? Si mato un perro ya tengo problemas. Ahora, si mato a una persona, tengo más problemas. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que es el pecado? ¿Qué produce el pecado? Muerte. Y cuando peco, si peco primeramente contra Dios, estoy pecando, claro, contra un ser eterno. Estoy poniendo como ejemplo, si una mosca, un perrito, una persona, Dios. Entonces, ¿por qué el castigo es eterno? Va a explicar el nivel de castigo. Claro, porque la gente dice, oye, si yo a lo mejor fui mal 80 años, ¿por qué tengo que pagar la eternidad? Porque ofendiste a Dios. El pecado ofende primeramente a Dios. Y Dios es eterno, por lo tanto, en la misma dimensión es el castigo. Por eso es que es fundamental que nosotros prediquemos el Evangelio de la salvación, porque si no, las personas, a lo menos que tengan la información. Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Claro, por tus palabras vas a ser justificado. ¿Cuáles palabras? El arrepentimiento, ¿no es cierto? El arrepentimiento. Y no una vez, sino que todas las veces. Pero una vez para salir de la condición y todas las otras veces para luchar contra el pecado. Pero si no tengo la cobertura de la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Todo eso va a quedar descubierto. Y si queda descubierto, tiene que ser castigado. Porque el pecado va a ser castigado porque Dios es justo. Por eso es que cuando hablamos del amor de Dios no tiene que ver con el amor sentimental en el cual operamos los seres humanos. El amor de Dios es un amor sacrificial. Él sacrificó a su Hijo para que nosotros tuviésemos entrada a un lugar donde ni podíamos, ni nos correspondíamos, ni nos merecíamos. Por eso es que cuando la gente dice, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué va a castigar finalmente así? Yo no concibo que un Dios de amor haga un infierno. El pecado tiene que ser condenado. Tiene que ser castigado. Porque si Dios no castiga el pecado, fíjate, está dando 7.000 años para que el ser humano se arrepienta. Le ha dado 6.000 años al ser humano para que se autogobierne y de una vez por todas se dé cuenta de que en el gobierno humano, en el autogobierno de los seres humanos, jamás va a haber justicia, jamás va a haber igualdad, jamás va a haber equidad. En ese entonces ya Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Siempre. ¿Significa eso que no ayudamos a los pobres? No, por supuesto que hay que ayudar al pobre, pero nunca vamos a terminar con la pobreza. Esa es una quimera. Ni este gobierno, ni el que venga, ni el último gobierno de la humanidad va a terminar. Y de hecho, el último gobierno de la humanidad, del anticristo, no solamente no la va a traer, no va a combatir la pobreza, sino que la va a agrandar. ¿Ya? Las desigualdades van a ser peores. Entonces, las palabras van a ser juzgadas para todos estos seres humanos que estén ahí presentes en ese día del juicio, y todas esas palabras le van a ser contadas en su veredicto de condena. El libro de los secretos, todas aquellas cosas que pensaron pero que no dijeron,
pero que alimentaron esos odios, esas mentiras, esa falta de sinceridad, ¿no es cierto? Todo esa posición mentirosa, todas las cosas que estaban en sus pensamientos, Dios las va a sacar ahí a la luz. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día que Dios juzgará los secretos de todos los hombres. Este día. Todo lo que no dijeron, pero pensaron, va a ser también parte de la condena. Parte de la condena. Y por supuesto, el libro de las obras, Mateo 16:27. Entonces va a juzgar lo que dijeron, lo que pensaron y lo que hicieron. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, ¿no es cierto? Pagará. La paga del pecado es muerte. Entonces pagará a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho. Entonces, por eso es que Dios, el Espíritu Santo, hace algo maravilloso en nosotros. No solamente trabaja en las obras, sino que las obras son la consecuencia de una transformación interna. No solamente no me retiene, el Espíritu Santo no contiene a las personas, las transforma. Esa persona ya no solamente no quiere matar a su suegra, sino que la ama. ¿Ya? No solamente no quiere hacer algo en contra de alguien, sino que ya no solamente no lo piensa, sino que piensa sobrenaturalmente. Esa es la obra del Espíritu. Y eso es cuando uno se da cuenta realmente, ¿no es cierto?, que el Señor ha hecho una obra extraordinaria. ¿Ya? Extraordinaria. Extraordinaria. Una persona puede, bajo ciertos patrones, bajo ciertas técnicas, puede contenerse de hacer algo. Pero el Espíritu Santo no trabaja en contenerme, el Espíritu Santo trabaja en transformarme, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. No es fácil hacer la voluntad de Dios, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero no son gravosos desde el punto de vista que sabemos que eso es lo mejor y eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está demandando eso. Entonces, el juicio ante el trono blanco, van a estar presentes todos estos seres humanos que durante miles de años se han encontrado en el infierno y van a comparecer en este trono y se van a abrir los libros de la vida de cada uno de ellos y según esas obras, esos pensamientos, esas palabras, van a ser condenados. Recuerden que la Biblia nos deja claro el hecho de que hay niveles en el lago de fuego. Dice que va a ser mucho más benigno el juicio contra Sodoma y Gomorra, que nunca escucharon el Evangelio, que en aquellas ciudades donde el mismo Jesús predicó, hizo milagros y la gente no se convirtió. ¿Ya? Dice también que muchas ciudades van a recibir juicios, ¿no es cierto?, terribles. ¿Por qué? Porque como dice que si se hubiese hecho en Sodoma, en Gomorra, todavía permanecerían, pero dice que esas ciudades, cuando no recibían el mensaje de salvación, le decía a los discípulos que salieran de ahí, sacudieran sus zapatos, sus sandalias, ¿no es cierto?, y les dice que en el día del juicio va a ser peor para esas personas que para las otras. No dice que los de Sodoma se van a salvar, sino que dice que están ambos condenados, pero los niveles de juicio van a ser mayor, porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir en todo sentido. Si tú vienes a la iglesia, si tú y no te has convertido y todavía sigues pensando en el Dios yo, eso, ¿no es cierto?, te hace más responsable, te hace más castigable. Más castigable que aquel que nunca escuchó. ¿Ya? Que aquel que nunca escuchó. Entonces, nosotros tenemos que saber que efectivamente día a día estamos evaluando nuestra condición, no para vivir en la cuerda floja y si soy o no soy cristiano, sino para luchar contra el pecado. Luchar contra el pecado, porque nuestra tendencia natural va a ser pecar. Ahora, versículo 12, segunda parte, pero leámoslo completo, versículo 12 otra vez. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya. Entonces, dice que los muertos grandes y pequeños estaban de pie. La palabra en el griego grandes o las palabras grandes y pequeños no tiene que ver con más alto o más chaparrito. Lo que tiene que ver es efectivamente con el nivel de influencia. Van a haber millones de personas que fueron poderosas en la tierra y millones de personas que fueron insignificantes desde el punto de vista de la influencia en la tierra. Porque así como no hay excepción para la salvación, tampoco hay excepción para el juicio. ¿Ya? Nadie va a decir, mira, esta persona, la verdad que fue pobre, fue esto, fue aquí, fue allá, fue re soberbio, pero no vaya a comparar con este que tuvo tanta riqueza. No, porque así como la salvación no hace excepción de personas, y eso es lo que nosotros tenemos que siempre, siempre, siempre tener claro, porque somos siempre sentimentales. Sentimentales. Por ejemplo, el Hogar de Cristo, que es una institución satánica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le hace? Le da un pan a una persona hambrienta, le alimenta el cuerpo, pero jamás le da una palabra de vida, no le habla del evangelio, no le habla de nada. Si esa persona, siendo pobre y todo, con el estómago lleno, se muere en una hospedería, se va al infierno. ¿Estamos claros? Entonces esto es lo que a la gente no le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque en su sentimentalismo, ¿no es cierto?, lo lleva a hacer esto. ¿Significa que no tenemos que ayudar a los pobres? Por supuesto que no. Pero no solo de pan vivirá el hombre. Eso es fundamental. Si tú no le das ayuda espiritual, tú no estás haciendo la obra completa. Y normalmente lo que hace la gente en esto es limpiar su conciencia. Y actúa por eso es que hay que hacer. ¿Por qué se ayuda a los pobres y por qué a los lisiados se los ayuda en ciertas épocas del año? ¿Y por qué tienen que poner historia ya donde ya... Entonces, y la niñita arrastrándose y cuestiones así? ¿Por qué? Porque ¿a qué apela eso? A la emoción. ¿Significa que no debemos ayudar? Claro que no, pero debería ser una cosa permanente, constante, consistente. Pero es así como funcionamos los seres humanos, ya es así como funciona también nuestra propia vida. Entonces, dice que los grandes y pequeños, sin excepción de personas, todos los perdidos van a estar, fíjense, de pie, porque ya no hay tiempo de arrodillarse, ya se acabó la misericordia, ya no hay tiempo de arrodillarse, ya se pasó el tiempo de arrodillarse, ahora están exactamente igual cuando dicen Juan Piconazo, ¿no es cierto?, malhechorte, póngase de pie. Ya está condenado. Lo que le van a leer es la sentencia. ¿Ya? Esto es lo mismo, están de pie. Nadie ya se va a poder arrodillar ahí y decir, Señor, perdóname. Están todos condenados. Están de pie porque están por recibir su sentencia. ¿Ya? Y dice, y el mar entregó a los muertos y los que habían en él. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Juan? Recuerden que Juan tenía una visión mucho más sesgada que la que tenemos nosotros hoy día. Juan no tenía una concepción de la resurrección como la tenemos hoy día, no tenía el panorama totalmente completo, ¿no es cierto? Y por supuesto, él dice, bueno, los que murieron en el mar, los que murieron acá, de todos lados van a salir. Eso es lo que él ve, ¿no es cierto? Pero la realidad es que, aunque haya muerto en el mar, aunque haya muerto allá, aunque haya muerto acá, todos están en el infierno. En el infierno. ¿Ya? Entonces, lo que está queriendo decir es que todos los que murieron en las distintas formas y condiciones que hayan muerto y lugares que hayan muerto, van a comparecer delante del trono de Dios. Y después dice, bueno, el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vamos a necesitar un poquito más de escudriñar, porque el libro de la vida, los seres humanos nos fuimos creados para perdición, fuimos creados para vivir. Cuando nace un ser humano, esto no es que cuando recibo al Señor me inscriben en el libro de la vida. Yo estoy inscrito en el libro de la vida. Si la persona muere rechazando a Jesús, es borrado del libro de la vida. O el libro de los vivientes que aparece en Génesis 5.1. Ya vamos a comprender ahora. Leamos Génesis 5.1. Ahora viene. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Cuando Dios creó al ser humano, esto es antes del pecado, se abrió un libro de las generaciones humanas.
Ese es el libro de la vida. Todo ser humano que nace es inscrito en ese libro por Dios, porque todo ser humano tiene la posibilidad de salvación. Si yo tuviera que ser inscrito en el libro de la vida, ¿no es cierto?, significaría que nací para perdición. No, yo nací para salvación. Dios quiere que todos se salven. Y lo que ocurre es que las personas que rechazan la salvación de Jesús se borran del libro de la vida. ¿Ya? Y lo vamos a ver Éxodo 32, 32 al 33. Algunos ejemplos. Éxodo 32, 32 al 33. Aquí Moisés, ¿no es cierto?, está tratando de interceder por el pueblo de Israel. Dios quiere castigar a Israel, ¿no es cierto? Y Moisés va a hablar con Dios e intercede en estos términos. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Raeré de mi libro. ¿Está claro? O sea, Moisés le dice, mira, perdónalos a esto y por último, bórrame a mí del libro de la vida. Y el Señor dice, no borraré a los que pequen contra mí. Recuerden que ahí están bajo la ley. Por lo tanto, el que pecaba, moría. Entonces, ese es el punto. Cuando la persona rechaza la gracia de Dios y muere en esa condición, su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Ya? Su nombre es borrado del libro de la vida. Y eso es también lo que garantiza que las personas inocentes, vale decir, bebés, niños, antes de los 12 años, personas enfermas mentales, personas, en fin, que no tienen la capacidad de raciocinio, sean igual salvas. ¿Por qué? Porque Dios, por su condición, no los borra del libro. Porque aunque tienen la condición, no tienen la conciencia. ¿Ya? Salmo 69, 26 al 28. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Ahí David está clamando, ¿no es cierto?, por sus perseguidores, y él dice, sean borrados del libro de los vivientes. O sea, están inscritos en el libro de los vivientes. Ese es el deseo de David, sean borrados del libro de los vivientes. Filipenses 4:3. Vuelvo a decir, el libro de la vida son todos los seres humanos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo muero en Cristo, voy a estar inscrito en el libro de la vida y soy justo. Si quedé ahí, porque soy justo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida, ¿ya? Ahora, vamos a ver Lucas 10:17 primero. Lucas 10:17. Del 17... Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pregunta, de estos 70, ¿todos siguieron después a Jesús? No. De hecho, en el Evangelio de Juan lo abandonan todos. Cuando dicen, dura palabra es esta, ¿quién la podrá seguir? Recuerden que los evangelios son sinópticos, ¿no es cierto? Y dice que los únicos que quedaron fueron los apóstoles. Y ellos le dicen, ¿dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por lo tanto, de estos 70, no significa que se convirtieron a Jesús. ¿Estamos? Y Jesús los comisionó de 2 en 2 para que fueran a lugares, y ellos llegaron sorprendidos, por lo que se sorprenden toda la gente, ¿no es cierto?, de que hicieron esto, eso. Y eso a Dios no lo sorprende, porque es Él quien lo hace, no es una persona. Nunca jamás sigan a una persona ni crean que porque Dios lo usó una vez para sanar a alguien ya tienen el don de sanidad, porque el don de sanidad y todos los dones son en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, manejados, controlados por Dios. ¿Ya? Entonces Dios hace como quiere, donde quiere, con quien quiere. Entonces, ellos llegan sorprendidos por eso y Dios le dice qué cosa. ¿Por qué? Hace alusión a quienes se nos sujetaron demonios y endemoniados y hicimos esto. Entonces Él le dice, no, ustedes
estén felices porque sus nombres están escritos en ese libro. ¿Por qué? Porque ¿con qué los está comparando? Con los demonios y con todos, que a pesar que creen, no están inscritos en el libro de la vida. ¿Ya? Entonces, el ser humano, a diferencia de todos los demás otros seres, está para vida, no para perdición. Por eso es que uno no elige, o sea, uno no es llevado al infierno. La persona no va al infierno porque Dios la mandó ahí, va al infierno porque eligió ir ahí. ¿Ya? Siempre me acuerdo de esa señora, lo he dicho muchas veces, una señora que todavía está acá y todavía es súper orgullosa. ¿No es cierto? Y dijo que ella, ¿no es cierto?, que ella no pensaba creer que un Dios de amor la iba a mandar al infierno. Y yo le dije las palabras póstumas que probablemente hicieron que no volviera más. Le dije, usted tiene razón, Dios no la manda al infierno, usted se va a ir solita. Usted se va a ir solita, usted va a decidir al infierno, si Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Me entiende? Entonces, esa soberbia de las personas que piensan que es imposible que Dios las castigue porque han sido buenas personas, porque han hecho esto. Nadie va a ir al infierno porque Dios lo mandó ahí, porque Dios mandó a su Hijo para que nadie, escuchen bien, nadie se pierda. Por lo tanto, el que se pierde por decisión propia. Lucas, bueno, ya leímos Lucas del 17. Apocalipsis 3:5. Ya, nos saltamos Daniel entonces. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya, ahora el 2, que es el que me interesaba. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Recuerden que los profetas eran inspirados por el Espíritu Santo y ellos estaban escribiendo cosas que no discernían, cosas que no sabían y cosas, si nosotros hablamos, por ejemplo, entre el versículo 1 corresponde a la batalla en el cielo de Miguel y sus ángeles en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no es cierto?, en que Satanás es arrojado a la tierra. Y el versículo 2 se está refiriendo a la resurrección primera y a la resurrección que estamos viendo ahora, que es la resurrección de juicio. Él dice, los que duermen, para él ni siquiera existía este concepto de Juan, el mar, sino que los que duermen en el polvo de la tierra están ahí. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Daniel ellos no sabían exactamente cómo era. Ellos lo llamaban el lugar de los muertos. Es Jesús quien abre el infierno, el lugar de los muertos, y nos muestra el seno de Abraham y el Gehenna, ¿ya? Entonces él dice duermen en términos genéricos. Pero dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección. Entre una resurrección y otra hay por lo menos 1000 años. ¿Ya? Por lo menos 1000 años. Entonces, esa es la forma en que los profetas hablaban, por eso es que ellos no entendían, y los profetas, como Daniel, por ejemplo, quedaban después de eso enfermos, porque era una cosa increíble lo que le venía en el espíritu. No como estos chantas, ¿no es cierto?, que más encima puede profetizar, se van a almorzar. Ahora sí, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya, Jesús está hablando de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo venció? ¿Qué es lo que venciste tú? ¿Qué es lo que venció un hermano del tiempo de la tribulación? Van a ser distintos vencimientos, pero en el fondo el resultado es el mismo. Venció algo, tuviste que vencer tú para recibir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Aunque la salvación es un regalo, para nosotros puede muchas veces y para algunas personas transformarse en una verdadera lucha, ¿no es cierto? Quizás nosotros que no hemos tenido una situación tan hostil, porque hoy día hay hermanos y hermanas en distintas partes del mundo que les cuesta la vida convertirse al Señor Jesucristo. Entonces ellos también son vencedores que, aunque están en el periodo de la gracia, están en una situación de esas características, ¿ya? Entonces el que venciere, él no va a borrar. Se dan cuenta que usa borrar, no dice voy a inscribir, sino que no voy a borrar, ¿ya? Bien. Y lo último, el destino final, el lago de fuego.
¿Qué es la muerte segunda? ¿Qué es la muerte segunda? No lean ese Mateo 25, sino que es Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense, primer grupo de personas que están en este trono. Los cobardes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Ya? Cobarde. Cobarde delante de la familia, cobarde delante de esto, cobarde delante del profesor, cobarde que en definitiva nunca reconoce a Jesús por la cobardía de perder algo. Por eso dice el Señor Jesús, el que quiera salvar su vida, la va a terminar perdiendo. Pero el que esté dispuesto a perderla por causa mía, la va a ganar. ¿Ya? Entonces, increíblemente, los cobardes. Hay gente que ha conocido la verdad, pero no ha soportado la verdad y no ha dejado de, entre comillas, creer en Dios. Y entonces se vuelve otra vez a la religión, se mete en el misticismo y se engrupe, y Satanás también lo engrupe y le dice, ¿no es cierto?, qué cosa que está bien, que otra forma de creer, que allá son muy radicales, que esto, que por fin soy libre, que ahora sí, ¿no es cierto?, me mueven las chakras, las mantras, todas las cochinadas esas, ¿no es cierto? Y finalmente rechazaron a Jesucristo. ¿Ya? Esos y esas personas abundan el día de hoy. Aún dentro de las iglesias. Aún dentro de las iglesias. ¿Ya? Porque muchas veces hacer la voluntad de Dios va a tener un costo, claro. Si nadie está diciendo que es gratis. Pero tengo que hacer una elección. Ahora, puede que al cristiano en alguna oportunidad se sienta cohibido y eso es posible. Pero otra cosa es la cobardía. ¿Ya? Después dice... incrédulos. Incrédulos, porque finalmente, ¿cuántas personas dicen, no, si yo creo en Jesús? ¿Pero en cuál Jesús? ¿En cuál Jesús? Pregúntale a un budista si cree en Jesús. Cree en Jesús. A un musulmán si cree en Jesús. También. A los mormones, a los testigos de Jehová, a los católicos. Creo en Dios. A los judíos. ¿A los judíos? No, a los judíos no, porque los judíos rechazan a Jesús. No aceptan a Jesús. El ortodoxo de hoy. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios? ¿Usted cree? Hay personas que se van a ver las cartas, que van allá, que van a hacer esto, que hacen brujería, que hacen... y dicen que creen en Dios. ¿No es cierto? Obviamente son incrédulos, porque el que no cree en el Jesús bíblico no cree en Jesús. Y él dice que es el único camino, la única verdad, la única vida, el único alimento espiritual, que fuera de él no hay otro mediador y todo eso. ¿Ya? Otro grupo. Los abominables y homicidas. Abominables y homicidas, desde todo punto de vista. ¿Hay salvación para un homicida hoy? Sí hay salvación para un homicida hoy. ¿Va a haber salvación en ese momento para un homicida? Ya no. Si un homicida hoy día se arrepiente y le corresponde la silla eléctrica, ¿no es cierto? Va a la silla eléctrica y se sienta ya como un hijo de Dios. Entró a esa cárcel como un hijo del diablo y paga su condena como un hijo de Dios. Y así como el ladrón en la cruz, estará con el Señor. ¿Ya? Entonces, ¿sí hay esperanza para ellos? Claro. ¿No quita las consecuencias? Por supuesto que no. Pero hay salvación todavía. Pero en ese momento, ya no. Los fornicarios y hechiceros. Fornicario. Recuerde que la palabra fornicario viene de la raíz porneae, que significa toda inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual. No solamente adulterio, toda inmoralidad sexual. ¿Hay esperanza para el inmoral sexual hoy? Homosexual, lesbiano, pedófilo. Sí. En la sangre de Cristo hay perdón y hay transformación. Pero en ese momento, no. Entonces, todos esos pecados van sumando, imagínate, si Dios es justo, la condenación para esos pecados van a ser espantosa. ¿Y hechiceros? Hechiceros, todo lo que tenga que ver con la hechicería, la ouija y todo cosa relacionada con el ocultismo, que el cristiano debe abominar eso y ni siquiera ser parte de eso, ni hablar eso siquiera. Porque esas son
portones que se le abre al mundo de las tinieblas. Apenas podemos hacernos cargo de lo que vemos, imagínate lo que no vemos. Idólatra desde todo punto de vista, desde el que se arrodilla en una estatua hasta que se idolatra a sí mismo o idolatra personas o lo que sea. Idólatra. ¿Ya? Y mentiroso. Entonces, ese es el destino final de las almas de los seres humanos sin Cristo. Sin Cristo a lo largo de todas las épocas, desde Adán en adelante. Personas que por su falta de arrepentimiento fueron borrados del libro de la vida. ¿Dónde está el lago de fuego? Nadie lo sabe. Algunos especulan que puede ser una suerte de otro planeta, otra dimensión, no lo sabemos, pero obviamente el lago de fuego no está en la Tierra porque la Tierra fue destruida y de hecho la muerte y el jade fueron echados en este mismo lago. Entonces es algo que está fuera de este planeta. Fuera de este planeta. ¿Ya? ¿Estamos? La próxima semana hay que leer el capítulo 21 y el que tenga referencias en su Biblia de estudio, léalas igual, porque el estado eterno es algo que también, vuelvo a insistir, nosotros podemos describir conforme a lo que la Biblia dice, pero no podemos imaginar, ¿no es cierto?, ni especular efectivamente cómo es que esto va a ser. Porque nuestro nivel de experiencia en nuestro nivel de experiencia no hay nada en esa dimensión. El Señor dice, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, son las que tiene preparada Dios para los que le aman. Por lo tanto, si ojo no lo vio, si oído no escuchó, si no han subido al corazón del ser humano, o sea que no han tenido experiencia en el ser humano, es imposible que nosotros especulemos con eso. En Romanos 1:12, lo pueden buscar, ¿no es cierto?, está la explicación a esto. Y nosotros tenemos que tener una premisa que es imposible aplicar a los tribunales humanos. Y la premisa es que el Dios soberano del universo es perfectamente justo, ecuánime, absolutamente. Por lo tanto, en el lago de fuego van a estar los que tienen que estar, en el nivel que tienen que estar, y en el cielo van a estar los que tienen que estar. O sea, Dios, su justicia es perfecta. Entonces, es cierto, a esta persona se le enseñaron conductas humanas, pero no recibió la salvación. ¿Okay? Y muchas veces, como dice de los mismos fariseos, ellos recorren lugares haciendo prosélitos, o sea, haciendo conversiones, le decía Jesús al judaísmo, y los hacen 3 veces más hijos del infierno que antes. Entonces, eso también va, esa persona tiene una responsabilidad, pero el que le enseñó tiene otra responsabilidad, mayor. Por eso los que enseñan falsedad, los que enseñan herejía. Imagínate en este país, hoy día, ¿no es cierto?, estamos en el siglo XXI, y todavía celebran la tirana. O sea, ¿quién puede pensar que asociar bondad y tiranía? ¿Ya? Pero la gente va, baila, hace comercio, hace lo que quiere, y los curas le dan la venia. Por lo tanto, claro, y los bailes son diabladas. Entonces, yo pienso que cualquier persona con un verdadero sentido común y con un análisis no emocional, es como cuando tú empiezas a discutir con los evolucionistas. Los evolucionistas son evolucionistas de la guata, porque argumentos no tienen. No tienen argumentos, ¿me entiendes? Son de la guata, ya, bueno, y finalmente su posición es que no quieren creer en Dios. ¿Me entiendes? Entonces, esto mismo. Tú le puedes decir a la gente, pero si alguien les dice la verdad y reaccionan a la verdad, está bien. Ahora, muchas veces se les dice la verdad, pero no solamente no reaccionan a la verdad, sino que se endurecen en su mentira. Déjalos ahí. No te obsesiones creyendo que ahora sí. El que es oveja de Dios va a escuchar su voz. ¿Dónde esté? La misión nuestra es ser esa voz de Jesús bien clarita. El llamado al arrepentimiento bien clarito. No venderle un Jesús que no es bíblico. ¿Ya? No tratar de captar gente, sino que de salvar gente. Entonces, si para captar gente nosotros usamos técnicas del mundo, que son las que se aplican en muchas iglesias, entonces dicen, no, bueno, pero es que más o menos la iglesia es como una empresa. No es una empresa. No es ni más ni menos. No es.
no es. Tiene un ordenamiento, tiene otra cosa, pero esto no es una empresa, ni se hacen actividades tendientes a crecer en función de lo que hace la empresa. De atraer personas. Nosotros no tenemos que atraer personas, nosotros tenemos que traer personas. Y esas personas van a venir a la medida que escuchen la voz de Jesús. El que no es de Dios va a salir, no va a venir. El que es de Dios va a venir a la salvación primero. Pero esas son cosas que tenemos que afirmar en nuestra vida como cristianos. Recuerden ustedes que el lugar de los muertos es Hades o Seol, ¿no es cierto? Y que Jesús nos enseñó que ese lugar tenía dos partes, el seno de Abraham y el Gehenna o infierno propiamente tal. Ahora, eso es sacado del planeta y echado en este lago de fuego. Por lo tanto, el planeta ya no existe como lo conocemos hoy, es destruido. Dice Isaías 24, 19, 20. Estamos hablando de condenados, no de personas salvadas. No va a salir nadie libre de este juicio. Este es el juicio final. Es la lectura final de el estado eterno de todos los seres humanos que rechazaron a Jesucristo. Es acá cuando se va a ver, ¿no es cierto?, lo que dijo el Señor Jesucristo, cuando en Capernaum y en los lugares donde Él hizo milagros, y la gente no creyó o fueron pocos los que creyeron y más bien fueron incrédulos, Él dice, ¿qué cosa? Que el día del juicio se le va a ser más benevolente el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra aquellas ciudades que, viendo todo lo que hizo Jesús y la predicación de Jesús, le rechazaron. ¿Ya? Se está refiriendo a la condenación. Isaías 24, 19 al 20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. ¿Cómo es que sabemos nosotros que? Porque recuerden que los profetas hablaban y escribían, recibían ellos la iluminación del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, escribían, pero obviamente ellos no sabían distinguir los tiempos. Hoy día nosotros podemos distinguir los tiempos. ¿Cómo sabemos que eso no es, por ejemplo, la tribulación, donde también la tierra va a ser conmovida, van a haber una serie de juicios? ¿Cómo sabemos que ese es para este juicio, para esta parte de la Biblia y no para la tribulación? Dice, nunca más se levantará. Ahí está, ¿no es cierto? Nunca más se levantará. Son palabras absolutas. ¿Por qué? Porque después de la tribulación viene la restauración, pero acá dice nunca más se levantará. ¿Ya? Entonces, ese es el discernimiento del cual gozamos hoy día nosotros como hijos de Dios, en que la iluminación de la Biblia nos permite entender y colocar los eventos que los profetas no tenían idea, ¿no es cierto?, de colocar los eventos, ¿no es cierto?, en el tiempo que corresponde. Por supuesto, esto todavía no ha pasado para nosotros, pero ya a esta altura nosotros podemos perfectamente ubicar este evento en este momento, cuando dice que la tierra no va a ser hallada. 34:4 de Isaías. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Otra vez, ¿no es cierto?, aparecen expresiones, todo el ejército, todo se arrugará. Entonces está hablando de una destrucción total, porque recuerden que a pesar de que durante los 7 años de la tribulación, y específicamente durante la gran tribulación, el planeta va a sufrir juicios de los cuales nosotros no tenemos siquiera imagen, ¿ya? Lo que nosotros estamos viviendo son dolores de parto, o sea, la tierra va a quedar pero súper diezmada, sin embargo no va a ser destruida. Aquí está hablando de que va a ser efectivamente destruida. Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra,
Porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Ya. ¿Cómo sabemos que es para el tiempo del fin eso? Porque la comparación que está haciendo es con la eternidad de la salvación. ¿Ya? No está comparándolo con algo pasajero, sino que lo está comparando con algo permanente, eterno. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 25. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. La presencia de Dios, por lo tanto, de alguna manera van a ser trasladadas, estas almas que están en el infierno, van a ser trasladadas al trono blanco para el juicio final. En este tribunal no hay ninguna persona salvada en la historia de la humanidad. Todos los perdidos, todos los que rechazaron la gracia de Dios a lo largo de la historia humana en las distintas dispensaciones que se encuentran en este momento en el infierno, van a comparecer. Por eso es que se llama la segunda resurrección, que es la resurrección de muerte, o muerte segunda también se le llama en la Biblia. ¿Se entiende eso? Este juicio no tiene que ver ya con cristianos. Los cristianos fuimos evaluados en el tribunal de Cristo. La palabra tribunal, recuerden ustedes que es la palabra bema, que significa tarima. Por lo tanto, es un lugar donde los cristianos van a ser premiados. Lo que va a pasar ahí es que muchos van a perder sus premios, pero eso no tiene que ver con condenación. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con no recibir los galardones que debió haber recibido producto de su falta de compromiso, de su infidelidad, lo que sea. Pero estamos hablando de personas salvadas, ¿ya? Aquí estamos hablando de personas condenadas. Los que están en este momento en el infierno y que van a resucitar y van a hacerse presentes en ese juicio. ¿Se entiende eso? ¿Alguien tiene una duda con eso? Este es un juicio que no se realiza en el planeta, porque el planeta que fue restaurado después de los 7 años de tribulación, Dios restaura el planeta, ¿no es cierto? Restaura la vida humana, pero acá no lo restaura, sino que lo que hace es lo destruye, porque lo que vamos a ver en el capítulo 21 la próxima semana es relacionado con el estado eterno, que ya es sin lo que conocemos hoy, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que ocurre es que el planeta es destruido. Por lo tanto, el juicio no es en el planeta. ¿Y cómo sabemos también que es destruido? Porque en el mismo libro de Apocalipsis, si nosotros retrocedemos un poquitito, por eso es que les pido que vayan leyendo y repasando, en el mismo capítulo 20 dice, versículo 20, versículo 14, dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice la muerte y el Hades, la muerte y el lugar de los muertos. Buenas noches, vamos a comenzar el estudio de hoy. Les recuerdo que estamos viendo el capítulo 20 de Apocalipsis, que en los primeros 10 versículos nos habla acerca del milenio, nos habla de la situación en que se encuentra Satanás durante este milenio, nos habla de la primera resurrección y nos habla también al final de los versículos de la gran rebelión o la última rebelión, ¿ya? Lo que grafica que la naturaleza del ser humano no ha cambiado, a pesar de que se encuentra con un gobierno perfecto, a pesar de que se encuentra, ¿no es cierto?, con una condición de la Tierra propiamente tal, del planeta perfecta también. Al momento que el ser humano tiene la oportunidad de escuchar la voz de Satanás, lo va a hacer, porque hay una naturaleza carnal caída que no se levantó nunca más, ¿ya? Entonces, estas cosas que nosotros estamos viendo a partir del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, y especialmente lo que compete el milenio propiamente tal, y lo que vamos a ver hoy día, el juicio final, nosotros tenemos que entender que esto efectivamente son hechos
pero que nosotros no tenemos la posibilidad de describir como pudiera llegar verdaderamente a ser. Por eso es que solamente los podemos describir. Y esa es la recomendación que les hago siempre yo, de que en estas cosas en especial, los niveles de especulación, donde es muy tentador entrar de cómo va a ser esto, cómo va a ser así, asá, nosotros no tenemos, posibilidad de compararlo, porque en primer lugar, nunca hemos vivido en un planeta perfecto, nunca hemos tenido un gobierno perfecto, y nunca hemos vivido sin la influencia de Satanás. Por lo tanto, ya con esos tres elementos es difícil o prácticamente imposible que nosotros podamos tener un punto de comparación de lo que va a ser la vida en el milenio para los seres humanos. Nosotros vamos a estar ya en cuerpos glorificados, lo cual es aún más lejos de lo que nosotros podemos pensar. Entonces yo quiero que ustedes se queden con los eventos, con la cronología de lo que está sucediendo y principalmente con los hechos que nos corresponden a nosotros. Por ejemplo, a esta altura nosotros somos los bienaventurados de la primera resurrección. Y hoy día vamos a ver cuáles son los perdidos de la segunda resurrección que están en, si alguien puede leer, Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante, que ahora va a hacer alusión al juicio final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya, vamos a ir por parte. Lo primero es que leamos el versículo 11. Recuerden, ya pasó la gran rebelión, ya Satanás en los versículos anteriores fue arrojado en juicio al lago de fuego, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos el primer versículo, el versículo 11 que vamos a analizar el día de hoy. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un juicio que va a ser delante del trono blanco. Eso significa que las personas, los seres humanos que comparezcan en este tribunal, en este juicio, lo van a hacer delante de la